Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Toli, Netas, Rugidos y Metáforas del Abuelo Jaguar. Los saluda Nool Balam, el Abuelo Jaguar, y les da la bienvenida, recordándoles que en Nepantla, Toli, los niños del sexto sol, somos testigos de un cambio de era. Es difícil el decirlo, pero a veces pareciera que ya quisiera el pueblo para defender sus necesidades y la clase media para defender los valores de toda la sociedad, tener la fiereza, la decisión, en fin, que tienen los privilegiados para defender sus privilegios, ¿no? Y realmente ahorita vamos a tratar acerca del famoso paro judicial y todas las implicaciones que podemos ver. Tenemos que recordar que hay 5 ámbitos o niveles en la política, ¿no? No nada más es la política local. Está también el Estado, que es diferente gobierno y Estado, y una cosa es la política gubernamental y otra cosa son todas las implicaciones en el Estado, y el Estado son todos los organismos de interés público de muy diferentes características, niveles, cuantías, etcétera. Esos son 2 niveles. Luego viene el poder fáctico, que actúa mucho a nivel del Estado, pero que además es un poder, porque el Estado en sí mismo no necesariamente es un poder y es diferente del gobierno. Allí van 3. Luego tenemos el nivel geopolítico, que es una combinación de gobiernos y poderes fácticos, empresariales, etcétera, que es realmente donde mucho de lo que le pasa, sobre todo a los países del tercer mundo, se decide. Y finalmente tenemos a Internet, que es por donde pasa todo y sin el cual no existiría o no funcionaría prácticamente ya nada en el mundo, perdónenme, pero esa es la verdad, y que pues evidentemente es un poder muy grande, ¿no? Ahora, es muy importante recordar esto porque hay una manía como de que se llega a mencionar el poder fáctico, pero a la hora de tratar los problemas se le ignora el poder fáctico y de esta manera no vamos a ningún lado. El problema que tenemos con el poder judicial es un problema a nivel fundamentalmente del poder fáctico, tanto nacional como sobre todo internacional, transnacional, que es el que en el neoliberalismo se había apoderado de todo el gobierno y que con la cuarta transformación se liberaron de ese poder fáctico internacional y nacional, que están coludidos y que pues de alguna manera está sometido el poder fáctico nacional al internacional. Con la cuarta transformación se liberan el poder ejecutivo y el legislativo, pero no así el judicial. Curiosamente no se libera porque no está sujeto a elecciones, y ese es realmente el asunto en el que estamos, el control que está ejerciendo la oligarquía internacional y nacional sobre el poder judicial, porque de esa manera, como en muchas partes del mundo, tienen una garantía de control sobre el país, literalmente, no tanto de lo que de poder hacer cosas como de evitar que se hagan cosas, y no quieren soltarlo. Ese es verdaderamente el problema. No es ni el Poder Judicial, ni las gentes que ahorita están haciéndole al paro, ni la ministra de la Suprema Corte. Todos esos son achichincles, todos esos son títeres, ¿sí?, de realmente la oligarquía internacional. Y entonces es realmente no lo que tenemos nosotros que entender. No están obrando de motu propio, obedecen órdenes, y lo que sea o lo que deje de ser será precisamente porque los hayan movilizado estos poderes fácticos. Insisto, bueno, ya podemos decir poder fáctico, pero ya entendemos qué es tanto el imperialismo como el poder nacional. En el caso del poder imperial, pues imagínense, si es a través del poder judicial que se hacen amparos, que se autoriza o se da algún fallo en relación a poderse apoderar del oro y la plata y de tantísimas cosas en ese sentido, pues cómo no van a
estar interesados en controlar al poder fáctico. Ahora, el asunto es que nosotros tenemos que ser muy claros de que en realidad el poder, lo que vamos a hacer con el poder fáctico es liberarlo. No es autónomo, no es independiente, por eso no resuelve nada realmente de lo que tendría que resolver. Por eso libera prisioneros, porque además delincuentes, porque además por parte también de su función, aparte de dar toda la autorización para que los capitales extranjeros se apoderen del país, hay otro aspecto muy importante, que es el de generar desestabilización, el de generar el asunto de, ya lo habíamos mencionado, de aparecer como un Estado fallido que puede o debe ser intervenido. Y es además la forma ya supuestamente políticamente correcta para hacer un golpe de Estado. Nosotros tenemos que alcanzar un poder judicial que funcione para la gente, pero eso, que hay que dar los primeros pasos, el segundo y el tercero y todos los que haya que dar, eso va a tardar, porque es todo un sistema que no está hecho para lo que debería ser, sino para generar estas circunstancias de privilegio. En ese sentido funciona. Por eso cínicamente ellos pueden decir y protestar y ponerse en paro diciendo es que nosotros sí funcionamos, sí, pero no para quienes deben funcionar, ¿sí? Ese es el punto clave. Y corregir eso se va a tardar tiempo. El resultado inmediato de una reforma judicial será evitar el golpe de Estado, como ya fue hecho en Paraguay, en Honduras, en Brasil, en España, en Perú, etcétera. En España, porque hablo de un golpe de Estado. ¿Cuál golpe de Estado en España? Bueno, es un golpe de Estado ahora sí que lento y práctico, porque ha paralizado al Ejecutivo, evitando que haga una serie de cosas a favor de la gente, de tal manera que la gente se desespere y ya no vuelva a votar en la próxima elección por la izquierda. Hay el caso del Perú, que sí sacaron al presidente, pero además de todo, en el Perú existe un sistema en donde unos se pisan la manguera a otros entre los tres poderes, prácticamente nadie hace nada y todo queda en manos del poder fáctico. Ese tipo de situaciones perversas son las que tenemos que evitar, porque de alguna manera aquí la estamos padeciendo, ¿sí? Realmente lo que nosotros tenemos que ver es que ya estaba esto previsto, se ha de alguna manera quizá precipitado, ¿no?, por los acontecimientos, pero evidentemente, y no es la única medida, ellos tienen previsto irse a la yugular de Claudia Sheinbaum y de la Cuarta Transformación con toda la fiereza del mundo, ¿sí? Algo que yo veo como ventaja es que a la misma Claudia Sheinbaum y a todo el gobierno y de Morena le quede muy claro que no se puede derechizar, que por allí no puede ir, que no puede coquetear, que por allí no es el camino, pero ni por ocurrencia, y esa es la única ventaja que yo le vería. También anticipo que López Obrador, por su magistral manejo de la situación, porque es un genio, esa es la verdad, no tuvo que movilizar tanto a la gente, como yo, por ejemplo, durante tantos años vi en Venezuela que Chávez y después Maduro pues movilizan a la gente todo el tiempo para poder defender a la revolución. En este caso aquí, para poder defender a la revolución de las conciencias, realmente fue mínimo, pero mínimo. A mí me sorprendió, como me sorprendió que no hubiera inflación, como me sorprendió el superpeso, como a todo el mundo le sorprendieron tantas cosas, pero por ejemplo a mí me sorprendió que hubiera tan poca movilización social a favor del régimen, como en otros lados ha sido necesario. Yo definitivamente digo de una vez que va a tener que haber esa movilización. La fuerza de Morena y de Claudia es la gente, y no deben de tentarse el corazón, deben desde luego de dosificarla, administrarla, pero eso va a ser fundamental, ¿sí? Porque realmente caricatura de movilización social con una serie de empleados definiendo los privilegios de los verdaderamente o fuertemente privilegiados, que son los jueces, magistrados, etcétera. Eso es una burla de lo que es un movimiento social. Tenemos que enseñarles lo que es un verdadero movimiento social y cómo
se defiende realmente el pueblo. Ahora bien, aquí hay una situación en que hay tres factores que ya hablan de o tres o cuatro factores que hablan de un golpe de Estado. El llamado ya descarado de Slim, Larrea y Salinas Pliego a desconocer la Constitución, evidentemente el paro judicial y toda la situación de como una presunta movilización de calentar la calle y desde luego toda la cargada mediática, ya todo eso es los puntos, no todos, pero cuatro muy importantes, del manual del golpe, del offer, de hecho, ¿no? O sea, está como aplicando lo que ya de alguna manera tenían previsto. Entonces, realmente por eso estamos hablando de esta situación. Es ambigua, realmente lo que pasa es que de los procedimientos que ellos puedan tener, si se les puede evitar que todos los elementos que que deben de intervenir en su manual, tipo revolución de colores, etcétera, si puede evitarse la confluencia oportuna de todos los factores que intervienen, puede llegar a evitarse el golpe. Como yo decía, a veces como una pinza que pues necesita dos partes para cerrarse y apretar y ahogar, ¿no? Si nada más tiene una, revuelve, pero pues no ahoga. De alguna manera esto podría ser algo que estratégicamente debería poderse manejar. Evidentemente no es fácil. Ahora, por otro lado, realmente hay una cosa, ellos tienen el manual para hacer una ofensiva. Ya esto fue como una postura defensiva, esto no está previsto que yo sepa en la teoría clásica del golpe blando y de este tipo de revoluciones de colores y cosas de este tipo, uno o varios manuales que intervengan en ese tipo de cosas, tipo Gene Sharp, etcétera, no está tan previsto que ellos tengan que ser como defensivo. Este tipo de cosas puede dar, esperemos, junto con otros elementos, al traste de esta situación. Por lo demás, la reforma judicial no debe pararse, ¿no? Porque ellos están tratando de defenderse con una falsa institucionalidad y nosotros tenemos que vencerlos con una verdadera institucionalidad, tanto evidentemente formal, pero también y muy importantemente con algo que no existe en la institucionalidad neoliberal, que es el sentido social y el hecho de que se beneficie al pueblo, cosa que a ellos les falta y que nosotros tenemos y que es precisamente lo que nos dará la victoria y de lo que se trata pues todo este problema en el que estamos metidos, ¿no? Ahora, por otro lado, ya el hecho de que los mismísimos de Slim, Larrea y Salinas Pliego hablen directamente, ya haciendo a un lado a toda su chayotera, a todos sus intermediarios, de hecho al mismo poder judicial, habla de que están acorralados. El problema es que pues la bestia se ve amenazada y eso también la hace peligrosa. Ahora, de los tres poderes tenemos que tener los tres poderes a favor del pueblo. No, ¿por qué hablaba yo al principio del poder fáctico? Porque se ha ignorado que el asunto es que se trata, o como lo presentan por ejemplo los medios, es como si no existiera el poder fáctico, como si solamente tuviera que haber contrapeso entre el poder judicial y el ejecutivo. Ya lo hemos dicho, no tiene que haber contrapesos, no son tres poderes, es la división de un solo poder y no se dividen, que eso también sí ya lo habíamos dicho, porque uno tenga que obstaculizar al otro, sino porque tienen funciones diferentes, ¿sí? Entonces, realmente, ¿qué es lo que ha pasado con el Poder Judicial? Que ha obstaculizado al Poder Ejecutivo, que ha obstaculizado al Poder Legislativo. Se ha ganado definitivamente esta reacción y no puede o no debe existir haciendo esto, ¿no? Pero el asunto es que todos es un mismo poder y todo ese poder en realidad tiene que estar a favor del pueblo para poder enfrentarse a los poderes fácticos nacional e internacional. Esa es la verdadera división de poderes desde hace mucho tiempo, el poder legítimo y el poder fáctico,
máxime cuando además de ser nacional es internacional. Entonces no tiene por qué ser independiente, ¿sí? Porque todo lo que se califica, yo tengo un video que he puesto en línea, ¿no? Un video donde explicó eso. Todo lo que se habla de independiente, el Poder Judicial, el Banco Central, las organizaciones de transparencia, los mexicanos en contra de la corrupción, todo eso es absorbido como por un imán poderoso por el poder fáctico, ¿sí? Cuando hay estas personas que dicen, ¿por qué tenemos que escoger entre dos, o uno o otro? Pues antes son muchos, solo debería haber uno y es a favor del pueblo, ¿sí? Esto es una fantasía que también se maneja mucho psicológicamente en la gente, ¿no? ¿Por qué tiene que ser uno u otro? Esa es la realidad. Lo que no cae a favor en el gobierno y a favor del pueblo y queda supuestamente independiente es absorbido por la vorágine voraz del poder fáctico empresarial, y de allí no pasa, o queda bajo el mando de este poder empresarial o desaparece, ¿sí? Entonces, en ese sentido también tenemos que entender que eso es lo que está en el juego. Por otro lado, realmente hay que entender que un poder de izquierda, un gobierno de izquierda, cuando entra, gana el gobierno pero no el poder, algo que hace muchos años dijo Frei Beto cuando ganó Lula la primera vez o por ahí. Gana el gobierno pero no el poder, y tiene que pasar un periodo de empoderamiento para poder verdaderamente ejercerse como poder, no nada más ser nominalmente gobierno. Así empezó AMLO. Ahora estamos en una diferencia porque sí va a haber una transición de ser un poder a continuar en el poder. Y digo transición porque también evidentemente, bueno, pues hay cambio de gente y hay cambio de una serie de cosas. Pero el punto es que de aquel empoderamiento inicial de AMLO, ahora hablar con todo, como un presidente, como un estadista, recriminar abiertamente a estos empresarios tan poderosos, Slim el 14º, el 14º, el 10º hombre marco del mundo, por ahí, hablarle a empresarios tan poderosos diciéndoles están queriendo violar la Constitución, eso es que se ha empoderado, y se ha empoderado con uno de las tres fuentes de política y de gobierno, que son gente, dinero y relaciones, ¿sí? Lo que tiene la 4T es mucha gente. A partir de eso se establecen relaciones y se genera riqueza también, pero nuestro poder es la gente. Entonces, en ese sentido, mucho hemos crecido, porque realmente el hecho de haber liberado dos poderes y estar liberando el tercero, que es lo que está sucediendo, pues habla de mucho, y de que se tenga el apoyo de la gente después de 6 años de gobierno para poderlo hacer, es mucho lo que se ha logrado. El problema es que aquí vemos esta situación cínica de los empresarios queriendo violar la Constitución. Es su antiprincipio. Ellos no tienen principios sino intereses, pero esos intereses los manejan como si fueran principios. Y entonces el asunto es que ellos consideran y tienen la convicción de que las reglas son para los otros. Por eso el cinismo de que tenían condiciones para una sobrerepresentación propia, pero no puede ser una sobrerepresentación ajena, ¿sí? Que se hizo lo posible porque no lo hubiera, y ahí ellos se mordieron la cola. Pero ¿cuál es el problema? Si las reglas son para los otros, pues justamente hacia lo que vamos es que las reglas sean para todos. Eso es lo que está en juego, ¿sí? Lo que pasa es que son los fantasmas del poder, actúan como cuando tenían mucho poder, pero ese poder ya no ha desaparecido. Pero en comparación a como era hace 6 años, ya en buena parte sí es un fantasma, ¿no? Cuando menos en el sentido de que ya no pueden decir eso y que se cumpla. Lo pueden decir impunemente y todavía eso implica un poder, pero ya no que se cumpla automáticamente como antes. Ahora, de acuerdo con toda esta situación, ¿sí?, hay un concepto del sistema político mexicano de que pues está muy mal y que es como ontológico, como que así somos y no podemos cambiar, que es como cultural, como decía Peña Nieto, de la corrupción, ¿sí?
Y eso es un problema grave, porque todos los que votaron por Xóchitl y Maínez están en eso, en que esto, estando mal, tiene que continuar así. Lo naturalizan, lo justifican, sabrá Dios cómo lo vean, pero es el tipo de gente que les parece que esto del Poder Judicial no debería ser, y eso es muy grave. Es una situación en la cual todos vemos que la situación está mal, pero unos lo ven como que así es y no va a cambiar, y otros lo estamos cambiando. Entonces sí tenemos que darnos cuenta de esa situación. Ya no es eso del mexicano enano y el laberinto de la soledad, en donde tanto se planteaba como que pues somos defectuosos y nada nos va a cambiar y esa es nuestra identidad. No es esa nuestra identidad, y eso también es lo que está en juego, que tenemos otra identidad, una identidad vencedora y que accede a la justicia, a lo cual tenemos evidentemente derecho y lo vamos a conseguir, pero tiene que cambiarse esa idea de que el sistema político mexicano es corrupto y la corrupción somos todos. No, la corrupción son ellos y por eso los tenemos que erradicar. El asunto es que el poder también tiene que ver con el asunto de lo que habíamos dicho. El poder judicial no es un poder aparte, ¿sí? Forma parte del poder conjunto de todo, que tiene que ser todos a favor del pueblo, y por lo tanto hay tres medidas importantes. Tenemos que denunciar y denunciar y denunciar con argumentos y todo, pero a denunciar y denunciar y denunciar que este es un golpe ante el cual la mafia judicial se descaró. Ante las circunstancias, la mafia judicial se le caen las caretas, se le cae la máscara y se muestra cómo es y genera un golpe de Estado, ¿sí? Tenemos que estar atentos para cortarle todas las salidas, ¿sí? Y frustrando el golpe judicial garantizamos que la 4T pueda seguir tanto para corregir sus deficiencias como para continuar con sus logros. Muchas gracias por atender a este Nepantlatol y los esperamos en el siguiente.